bienvenido al noveno webinar organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología FELAEN. El evento del día lleva como título Obesidad, tratamiento médico o quirúrgico, a cargo de los doctores Gelar Manrique desde Perú y Hernando Javier Forero desde Colombia. Yo soy el doctor John Jairo Duque Osman. Un saludo desde Armenia, Quindío, Colombia. Soy médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, coordinador del Comité Temático de Obesidad y Nutrición, vocal FELAEN, docente del programa de medicina de la Universidad del Quindío en Armenia, Quindío. Voy a mencionar algunos aspectos relevantes de la sesión. En primer lugar, mantendremos apagadas las cámaras y micrófonos. Contamos, como bien saben ustedes, con traducción simultánea a español-inglés, disponible en el icono del globo terráqueo para que accedan al audio del idioma de su preferencia. El webinar se está reproduciendo en vivo en nuestro canal de YouTube. También quedará a demanda tanto en este canal como en nuestra página web, Facebook y en el canal global de educación de la Sociedad Internacional de Endocrinología, quien nos brinda el aval de todos nuestros eventos. Después de la segunda conferencia, daremos lugar a la sesión de preguntas y respuestas, tanto las que han enviado los participantes anticipadamente en el momento del registro, como también las que redacten en la herramienta del chat durante la conferencia, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, ya sea en español o en inglés. Se van a expedir certificados por la asistencia continua que nuestro equipo va a verificar al finalizar el evento. A continuación, yo voy a presentar el primer conferencista y la doctora Imperia de Venezuela presentará el segundo conferencista. Les presento con mucho gusto a un gran amigo del Perú, endocrinólogo, donde desde hace años hemos tenido una gran amistad, nos hemos encontrado en grandes eventos. Es el doctor Gelar Manrique, es miembro del Comité de Salud Hormonal de la Sociedad Americana de Endocrinología, miembro del Consejo Global de la Asociación Europea de Diabetes, es coordinador del Servicio de Endocrinología de la Clínica Delgado, director médico del Centro de Investigación en Diabetes y Obesidad y Nutrición y es asesor de tesis de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y fue el anterior presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Le doy la palabra para que inicie su conferencia, doctor Heller, y bienvenido. Quiero agradecer a la Federación Latinoamericana de Endocrinología por la invitación y también a mi amigo el doctor John Jairo para poder conversar con ustedes de un tema tan importante que es la terapia médica en obesidad. Hoy día tengo unos 20 minutos para conversar con ustedes y quiero dar inicio a esta presentación con un tema y este título que me pusieron y creo que es muy importante. ¿Podría la terapia médica en obesidad desplazar a la cirugía bariátrica? Yo creo que hace 10 o 15 años no lo podíamos pensar de esa manera. Lo discutiremos y creo que es muy importante presentar mis conflictos de interés, como los ven aquí, pero, ¿por qué hablamos de obesidad hoy día? Porque realmente es la raíz de todos los problemas cardiometabólicos. Ustedes van a sembrar lo que cosechan. Si uno siembra sobrepeso y obesidad y una mala nutrición, uno va a tener una grasa visceral acumulada a lo largo del tiempo, grasa ectópica, una inflamación de bajo grado que está iniciada por citoquinas de inflamación a nivel de todos los tejidos y lo que va a llevar a disfunción endotelial y resistencia a la insulina y esto va a permitir una inflamación de bajo grado. Esto va a permitir dislipidemia, hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca
Pero miren, estamos viendo el punto final. Pues nosotros nos vamos a dedicar a manejar la obesidad y el sobrepeso, que es la raíz del problema. Entonces, ¿por qué tenemos obesidad? Todo el mundo se pregunta, pues doctor, tengo malos hábitos, tengo malos genes, mi comida es muy mala, mis hábitos son pues realmente muy malos, tengo una personalidad alterada o tengo un ambiente tóxico o de repente tengo mala suerte para tener obesidad. Realmente la respuesta no es única, hay múltiples respuestas. Pero nosotros como médicos que vemos obesidad todos los días, es un gran reto ver al paciente en la consulta externa con el manejo del sobrepeso o obesidad. Pues tenemos el impacto. Uno sabe que hay un impacto en la reducción del peso porque cuando uno disminuye 5%, 10%, 15% del peso, pues disminuimos el riesgo de diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, hígado graso, apnea del sueño, osteoartritis, incontinencia urinaria, reflujo gastroesofágico, ovario poliquístico. Entonces, todos sabemos que perder peso implica un beneficio cardiometabólico, mecánico, e inflamatorio. En estas condiciones, pues como experto de obesidad, uno trata de manejar el sobrepeso de una condición general. Pero hay un punto muy importante aquí, la obesidad no es única. Los individuos son diferentes en sus variables antropométricas, metabólicas y tienen diferentes fenotipos y conductas. Por lo tanto, las obesidades son totalmente diferentes. Esto hace que nosotros nos entrenemos en el tema de la obesidad. En el manejo del algoritmo de la obesidad no solamente es el cambio de estilo de vida, porque el estilo de vida tiene un impacto en la pérdida de peso como veremos, pero nos ayudamos de los medicamentos antiobesidad, que también vemos que incrementa el beneficio en la pérdida de peso. Y en esas condiciones, cuando uno tiene esa condición de adherencia a un fármaco y un manejo de estilo de vida, buscamos un objetivo, que el paciente pierda 5 o 10 o 15% de peso. Si el paciente no logra el objetivo, vamos a mirar hacia la cirugía bariátrica. En estas condiciones, empezamos a ver cuál es la efectividad de estas estrategias para perder peso. Si uno habla de estilo de vida, pues uno tiene entre 5%, 7% de éxito en la pérdida de peso. Cuando hacemos dietas muy extremas de pérdida de peso con dietas muy bajas en calorías, 6 a 10%. Cuando usamos fármacos, esto va a variar dependiendo del paciente, dependiendo del tipo de fármaco, que puede ir entre 10 a 15% la pérdida de peso. Pero cuando hablamos de cirugía bariátrica, la pérdida de peso va entre 7 a 23%, dependiendo de una banda gástrica, de una manga gástrica va hasta el 28%, y el bypass gástrico puede llegar hasta un 38% de éxito en la pérdida de peso. Observando esto, hemos visto que el número de cirugías bariátricas se ha incrementado en todo el mundo. Pues hemos observado que realmente hay una percepción de que la pérdida de peso no es muy sencilla y hoy día realmente sabemos que la cirugía bariátrica es una forma de tratar la obesidad. Pero, ¿cómo manejamos la obesidad realmente? Nosotros como endocrinólogos tenemos una estrategia, es el manejo multidisciplinario, con un nutriólogo, con un deportólogo, con un psicólogo, un psiquiatra, un cirujano bariátrico como parte del equipo del manejo de la obesidad. ¿Y cuál es el objetivo? Que mi paciente pierda peso en el tiempo. Para ello tenemos que utilizar estrategias. El gran problema es el seguimiento a lo largo del tiempo. Muchos de nuestros pacientes pierden peso, pero nuevamente recuperan peso a lo largo del tiempo. ¿Y por qué reganan peso? Pues miren algunas revisiones, después de los pacientes que han sido gastrectomizados o realmente han perdido buena cantidad de peso, hay una recuperación del peso entre 5.7% a los 2 años y miren, hasta 75% a los 6 años. Los pacientes regalan peso porque se dilata el estómago, hay una disminución de los niveles de GLP-1 y se incrementan los niveles de grelina, incrementando el apetito de estos pacientes, o realmente no hubo un cambio de la conducta de estos pacientes. Creo que esto es muy interesante porque al final la ingesta calórica se incrementa en estos pacientes con obesidad y vuelven a reganar peso y pues no hacen ejercicio, empiezan a tener estrés psicosocial y esta disregulación alimentaria permite que los pacientes vuelvan a tener incremento de peso. En estas condiciones, esto se conoce como disregulación alimentaria. El gatillo importante va asociado al deterioro de la percepción del control del apetito. Y las señales de saciación se pierden a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con nuestro paciente que logró perder peso? Probablemente él no tuvo el seguimiento adecuado. Volvió al ambiente obesogénico, volvió a trabajar en el mismo lugar, a la misma familia, al mismo ambiente del día a día, lo cual condicionó que tenga estrés de vida. Nuevamente tuvo el estrés emocional y el cerebro hambriento se activó
Y pues un punto crítico, nunca aprendió a comer. ¿Y esto qué genera? Nuevamente que el paciente regane peso. Esto es importante. ¿Cómo sucede esto? Porque los pacientes muchas veces posoperados no tienen seguimiento. Entonces, volvemos al inicio. Después de una gran pérdida de peso, los pacientes vuelven a reganar peso. Entonces, siempre yo planteo a mis residentes y a las personas que rotan con nosotros cuál es el esquema adecuado del tratamiento del peso. Pues primero es hacer una buena historia clínica, una anamnesis alimentaria, ver el requerimiento de energía que necesita, una prescripción nutricional adecuada y una prescripción farmacológica, motivación y un seguimiento a lo largo del tiempo. Porque la obesidad es una enfermedad crónica que necesita motivación permanente. Pero, pues nada, la estrategia nutricional no es el tema de hoy día, pero si uno no maneja la estrategia nutricional, por más que demos el mejor fármaco, no tiene impacto en la pérdida de peso. Los medicamentos que tenemos en Perú actualmente tenemos, miren estos, tenemos fentermina, fentermina topiramato, naltrexona bupropión, liraglutide. Estos medicamentos actúan en la reducción del apetito y uno que actúa a nivel del intestino, inhibiendo la absorción de la lipasa y permitiendo la no absorción de grasas, es lorlistat. Pero miren el impacto en la pérdida de peso, 5 a 10%, fentermina sola, fentermina topiramato 5 a 15%, naltrexona bupropión 5 a 10%, liraglutide 5 a 10% y orlistat 3 a 5%. ¿Recuerdan los resultados de la cirugía bariátrica que hablaban de 10, 15, 25% hasta 28% de pérdida de peso? Pues creo que hasta ahí estamos perdiendo los clínicos, porque realmente estos fármacos tienen un impacto en la pérdida de peso, pero que llega entre el 15% como máximo en la pérdida de peso. Pero cuando nos aparecen los GLP-1, cambia la historia. Análogos de GLP-1. Pues no solamente el liraglutide el que tenemos en el Perú. Empezamos a ver que hay otros fármacos de acción prolongada y que empezamos a entender que son medicamentos que actúan a nivel, pues, sistémico, a nivel de la célula beta pancreática, mejorando la secreción de insulina, disminuyendo la secreción de glucagón, disminuyendo la producción hepática de glucosa, a nivel cerebral da saciedad y disminuye la ingesta de energía, a nivel cardiovascular disminuye la presión sanguínea, disminuye el vaciamiento gástrico y se sabe que también aumenta ligeramente la frecuencia cardíaca. Pero no solamente es eso, existen receptores de GLP-1 en las células musculares lisas, permitiendo que haya una mejor remodelación de lo que es la célula o las arterias, lo que permite una disminución de la presión arterial, permite la liberación y el incremento del óxido nítrico, permitiendo una mayor vasodilatación y a nivel renal también tiene un efecto natriurético, lo cual permite una mejoría de la presión arterial. Estas condiciones permiten evaluar que tienen no solamente un efecto en el problema del control del peso, ni solamente en el control de la diabetes, también tiene un efecto en el control de la presión arterial, un efecto a nivel del sistema nervioso simpático, mejorando la hiperactividad simpática, también mejorando la disminución de los niveles de angiotensina 2 y mejorando la disfunción endotelial y mejorando la excreción renal de sodio y teniendo un efecto diurético. Estos son puntos importantes que a veces no los vemos en los GLP-1 hoy en día. Pero volvemos al peso nuevamente, porque una vez a la semana semaglutide, por ejemplo, en adultos con sobrepeso, empezamos a incrementar el impacto en el porcentaje de pérdida de peso. Ya no solamente es un 10 a 15%, llegamos a un 16% de la pérdida de peso con semaglutide en este estudio de 68 semanas. Creo que llegar a 2,4 miligramos, ustedes saben que no es muy sencillo, pero realmente empezamos a tener un impacto importante en el porcentaje de la pérdida de peso. Pero cuando aparece tirzepatide, que es de aplicación semanal, empezamos a ver que es un análogo diferente. ¿Por qué? Porque es un análogo diseñado que actúa sobre dos receptores, que tiene un mecanismo dual sobre el péptido parecido al glucagón tipo 1 y sobre el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, lo cual incrementa su eficacia en la pérdida de peso. Si uno ve, esto es una quimera, un péptido quimera que permite la acción sobre estos dos receptores. ¿Y cuál es el impacto en la pérdida de peso? Entonces, si semaglutide tenía 16%, tercipatide tiene tres dosis, la de 5 miligramos, 10 miligramos y 15 miligramos. Y vean ustedes, a las 72 semanas del estudio con tirzepatide, la pérdida de peso llega hasta el 22%. Esto es muy interesante. ¿Cómo pasamos de porcentajes de 15% a
16% y actualmente con tirzepatide 22% de pérdida de peso. Y creo que es muy importante recordar que estos pacientes pues tienen una pérdida de peso muy importante por la inhibición dual de estos dos receptores. Y cuando vemos estudios de fase 3 como este estudio, como es que actúan a través de el agonismo frente a tres receptores, ya no solamente del péptido independiente, polipéptido independiente dependiente de glucosa, sino el GLP-1 y también a través del receptor de glucagón. Este es un péptido triple que permite un impacto en la pérdida de peso. Y vean ustedes el resultado. El cambio en el peso corporal total fue 24% de peso corporal. Esto era, pues, increíble. Ustedes hablábamos de los impactos de la pérdida de peso con la cirugía bariátrica que llegan a 28% promedio. Pues esto con terapia médica se hace, pues, mucho más importante, muy cerca de la cirugía bariátrica. Y cuando vemos en pacientes que tenían IMC mayor de 35, llega a tener hasta 26% de pérdida de peso. Y creo que esto es muy interesante porque casi el 80% de los pacientes pierden más del 20% del peso corporal. Y creo que esto es algo que uno observa en el tiempo, que un tratamiento médico tenga tanto impacto en la pérdida de peso. Todavía no está aprobado retatrutide, pero probablemente en los próximos años va a ser aprobado. Entonces, si empezamos a observar cómo semaglutide, la pérdida de peso promedio es 14,9% y el 32% bajaron más del 20% del peso, tirzepatide, el 20,9% de baja es de peso promedio y 57% bajaron más del 20% de peso y con retratutide la pérdida de peso es 24%, el 86% bajaron más del 20% y 100% bajaron más del 5% de peso. Entonces, las terapias hoy día médicas se vuelven muy eficaces en la pérdida de peso. ¿Qué tan seguras son? Pues los efectos adversos son realmente asociados a sus efectos digestivos, como en todos los análogos de GLP-1, lo que implica un poco de náuseas, vómitos y reflujo, lo cual son tratados desde el punto de vista sintomáticos y titulando la dosis respectiva. Entonces, empezamos a ver la evolución de los péptidos del hambre. Esto conlleva una gran responsabilidad en el conocimiento de estos fármacos y empezamos a ver de que los análogos de GLP-1 simples pasaron a combinaciones duales y hoy día vamos a tener probablemente las combinaciones triples, combinados con estos receptores agonistas de glucagón, GLP-1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Pero no solamente existen estos tipos de fármacos. Semaglutide también tiene estudios relacionados a otro agonista de receptores de que son también, que controlan el apetito, que es la amilina humana, que realmente es un agonista no selectivo y que realmente también contribuye a la pérdida de peso. Estudios en fase 2, amilina, canglitide, que es una amilina, tiene una pérdida de peso promedio de 10,8% de peso a las 26 semanas. Uno puede decir que es muy parecido a los otros fármacos que tenemos antiguos, pero vamos a ver cuál es el impacto cuando yo junto semaglutide con canglitide. En estas condiciones, observamos que la combinación va a este efecto. Vean ustedes aquí, la combinación tiene una pérdida de peso por encima del 15% a las 20 semanas, casi llega al 18-19%. Entonces, se vienen más combinaciones, no solamente las terapias duales que conocemos. Entonces, pasamos de una terapia monoterapia a terapia dual y probablemente vamos a tener la terapia triple y que realmente se acerca cada vez más a la cirugía bariátrica. Entonces, uno se pregunta, ¿va a ser necesario hacer tanta cirugía bariátrica? Entonces, estamos transformando el tratamiento de la obesidad con el avance, con el advenimiento de que tenemos tratamiento de los múltiples receptores que condicionan el control del hambre y del apetito. Recordar que estos receptores no solamente están en el centro del apetito, actúan a nivel, pues, del páncreas, a nivel del tejido adiposo, a nivel del tejido óseo, a nivel del estómago, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel hepático. Son sistémicos estos receptores. Y realmente, cuando uno empieza a manejar estos fármacos, tiene que saber también sus eventos adversos. Pero,
realmente uno va a observar, como hoy día estamos conversando, el impacto en la pérdida de peso de los medicamentos duales y triples. Considerando ello, lo que se nos viene en los próximos años son las terapias triples, que están asociados justamente a esta combinación triple. Yo creo que todos en el Perú tenemos liraglutide, tenemos dulaglutide, aún no tenemos semaglutide, pero tenemos muchos pacientes que lo usan y los traen en forma externa. Tienen impacto en la pérdida de peso, pero no duden que cuando tenemos terapias dobles o terapias triples, el impacto va a ser mucho mayor. Esto solamente les quiero conversar que hoy día hace que la medicina sea personalizada. Por lo tanto, muchas veces tratamos de tratar signos y síntomas, pero en la obesidad muchas veces no hay signos y síntomas. Tratamos muy general desde el punto de vista del peso, pero también tratamos la conducta del paciente. Y creo que es muy importante en esa condición personalizar al paciente. Necesitamos cambios de conducta alimentaria. Y creo que estos fármacos son la herramienta necesaria para cambiar estas conductas alimentarias. Y creo que es muy importante asociado a la terapia nutricional. En conclusión, yo creo que es muy importante que hoy día tenemos herramientas muy poderosas para perder peso desde el punto de vista médico y es muy importante entender que hay que mantener la pérdida de peso a lo largo del tiempo. Siempre hay que pensar que la ganancia de peso es posible. Por ejemplo, después de una cirugía bariátrica, como vieron, a los 6 años el 70% reganan peso. Igualmente los que hacen tratamiento médico. Por lo tanto, acá necesitamos un trabajo multidisciplinario entre el grupo clínico y quirúrgico. Y creo que es muy importante asociar en la prevención y estrategias de manejo para que el paciente no regane peso. Y esto importa en el seguimiento de los pacientes después de las terapias. Tengo pacientes que pierden 20% de peso, 25% y muchas veces desaparecen 1 año, 2 años y nuevamente reganan peso. Es muy importante que ellos sepan que tienen que tener un seguimiento a largo plazo y que consideren que la obesidad es una enfermedad crónica de por vida. Y creo que la evidencia actual que hemos evaluado hoy día nos sugieren que la farmacoterapia tiene tanto impacto en la pérdida de peso y tanta eficacia, los nuevos fármacos, que la cirugía. Y creo que hoy día las combinaciones de fármacos también tienen impacto en que los pacientes van a ir a perder más peso a lo largo del tiempo. Probablemente las condiciones y la discusión que vamos a tener al final de la charla son, pues, el impacto que tiene en lo que es el beneficio metabólico, pero también qué tanto es el costo de estos fármacos. Y creo que eso lo podemos discutir porque el beneficio médico está establecido. Quiero agradecer nuevamente a la Federación Latinoamericana de Endocrinología por la invitación para conversar de este tema, que creo que es de vital importancia para todos los médicos residentes y creo que el entrenamiento de la obesidad pues es importante en toda residencia de endocrinología. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Es un gusto saludarles desde Venezuela. Soy la doctora Imperia Brajkovic, endocrinólogo internista, miembro de la directiva de FELAEN y de ICE, que es la Asociación Internacional de Endocrinología. He sido expresidente de la Federación Latinoamericana de Obesidad y de las dos sociedades venezolanas de endocrinología y la de obesidad. Tengo el honor y el agrado de presentarles a nuestro segundo conferencista, el doctor Hernando Javier Forero, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Quindío, especialista en cirugía general de la Fundación Universitaria San Martín y en cirugía laparoscópica avanzada y bariátrica de la Universidad CES del Medellín. Miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, cirujano del Bariatric Center y del Centro de Enfermedades Digestivas ENDOS. Les recuerdo que al finalizar esta segunda conferencia tendremos la sesión de preguntas y respuestas que coordinaremos el doctor Duque y yo. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Forero. Buenos días a todos. Quiero agradecer al doctor Duque por esta invitación a este evento académico, a la doctora Imperia, al doctor Manrique y a toda la organización, a todo PELAEN y a todos los participantes que se toman un sábado en la mañana para estas sesiones académicas. Bueno, el tema para que me corresponde discutir es si la cirugía bariátrica será reemplazada por el tratamiento médico y voy a tratar de dilucidar este tema
desarrollarlo de varias partes. Primero voy a mostrar cómo hacemos un bypass gástrico, las cirugías que más hacemos son bypass y sleeve. Luego voy a hablar de los resultados de la cirugía bariátrica. Posteriormente compararemos algo de los resultados con cirugía con el tratamiento médico. Luego miraremos la terapia ayudante y no ayudante en cirugía bariátrica con los nuevos medicamentos antiobesidad y por último daré unas conclusiones. Cuando el doctor Duque me invita a estos congresos de endocrinología o de medicina interna, me siento así como el gato de la diapositiva, pero es muy importante y espero salir avanti de esta presentación. Es muy importante hablar de obesidad eh, interdisciplinariamente, ya que por ejemplo, la Sociedad Mundial de la Salud espera que en el 2030 1.1 billones de personas sufran de obesidad y otros 2.2 billones tengan sobrepeso, lo que quiere decir que más o menos el 60% de la población mundial tendrá problemas de sobrepeso y obesidad. Cuando nos remontamos a la historia y hablamos de cirugía metabólica, encontramos, por ejemplo, en 1955, el doctor Friedman habló en una revista de ginecología de los resultados de la disminución o mejoría de la diabetes mellitus en los pacientes que habían tenido o se habían sido sometidos a una gastrectomía parcial por enfermedad benigna o por enfermedad maligna. Y en el 2004, el padre de la cirugía metabólica, el doctor Bushwell, dijo en uno de sus congresos, el efecto más sorprendente de la cirugía bariátrica no es la pérdida de peso, sino la remisión de la diabetes tipo 2, una enfermedad que se consideraba progresiva e incurable. Bien, entonces voy a mostrarles cómo hacemos nosotros el procedimiento. Básicamente quiero mostrarles cómo hacemos en mi equipo un bypass gástrico. Ustedes están acostumbrados a ver este diagrama en los artículos y en los textos de cómo es un bypass gástrico, pero probablemente muchos no han visto la visión laparoscópica que nosotros tenemos. En 2 minuticos y medio voy a mostrarles cómo hacemos un bypass. Nosotros ingresamos los trócares y bajo visión vamos seccionando el epiplón. Esto en busca de ayudar a que suba el asa. Buscamos el ángulo de Treitz, el asa fija, el cual la cuarta porción del duodeno, y ascendemos el asa. No, esta no la medimos, simplemente nos aseguramos que el asa, el intestino suba al sitio donde vamos a hacer anastomosis, el pouch gástrico. Aquí vemos el borde del hígado. Posteriormente disecamos en la curvatura mayor, este fat pad que encontramos en todos los pacientes. Disecamos esa parte del estómago para posteriormente tratar de ingresar a la parte de atrás del estómago, a la trascavidad de los epiplones. Esto lo hacemos por la curvatura menor, como se ve ahí en el video. Ingresamos por la curvatura menor, estamos en esta parte del estómago. Vamos a ingresar, este equipo va seccionando y va coagulando a medida que vamos operando, vamos avanzando. Él secciona y vamos a estar en la trascavidad de los epiplones. Vamos a entrar por detrás del estómago, buscamos la disección que hicimos antes y por medio de una grapa que va cortando y ligando al lado y lado, como se ve ahí en el video, creamos este nuevo estómago. Este que está aquí a la izquierda es el pouch, es el pequeño estómago que le queda al paciente, y subimos el asa y la anastomosamos. Ya les voy a mostrar cómo hacemos las anastomosis. Esta asa que estamos midiendo es esta que les señalo aquí en el diagrama. Esa asa la medimos más o menos entre unos 50 o 2 metros de acuerdo al índice de masa corporal del paciente. Y posterior a que tenemos esa medida, 1,50 metros, la unimos con la biliopancreática, que es esta que está aquí, y hacemos esta anastomosis, que es la yeyuno anastomosis. Lo hacemos también con grapadoras lineales, laparoscópicas, y cerramos la enterotomía con sutura convencional. Vamos a ver el video. Entonces ya queda hecho la Y de Roux. Entonces el paciente tiene una menos cantidad de capacidad gástrica,
y menos absorción porque en este 1,50 o 2 metros no se va a absorber ni en esta parte biliopancreática. De acá en adelante, que es el asa común, es el asa común. Cerramos el defecto del meso, que es este hueco que queda acá en medio del meso del intestino que evita las hernias internas. Avanzamos una bujía, una sonda, y aplicamos, ahí pasó la sonda a través de la anastomosis, aplicamos azul de metileno para evidenciar que no haya estenosis, que esté bien conformado el bypass y la YRU, y que no hayan, muy importante, fugas durante la cirugía. Para terminar el procedimiento, hacemos unos bloqueos en la pared abdominal para evitar el dolor y dejamos aplicar un poquito de solución salina con lidocaína en la parte subdiafragmática. Retiramos los drenes y eso es un bypass gástrico que realizamos. Es una de las cirugías más comunes que se hacen de bariátrica. En la estadística, en el 2020 en Estados Unidos hicieron 198.000 cirugías. La mayoría de ellas fue manga gástrica y la que le sigue fue el bypass en YR. Las bandas gástricas ajustables cada vez se utiliza menos por los defectos que hemos tenido con la banda y los resultados poco prometedores. El bypass gástrico de una sola anastomosis viene en crecimiento y las cirugías revisionales también vienen en crecimiento, sobre todo en la conversión de manga gástrica a bypass gástrico, bien sea por reflujo o por reganancia de peso. Fuera de Estados Unidos, entre el 2014 y el 2018, se repite más o menos la frecuencia de cirugías. El bypass gástrico del mundo, la primera es la manga gástrica. Como les he dicho, en mi preferencia hago más bypass que manga gástrica. Los resultados de la cirugía bariátrica, ya muchos pues, los conocemos: la disminución en los niveles de sangre, la disminución en la presión sanguínea, disminución de los eventos cardíacos, tanto infartos como falla cardíaca, eventos coronarios, la disminución en el colesterol y la mejoría en la apnea del sueño. Todos estos resultados no se pueden explicar solamente por la pérdida de peso, también lo hacemos por diferentes modalidades de cambios hormonales. En este artículo publicado este año, donde se estudia la motilidad intestinal y los cambios hormonales, vemos cómo la motilidad esofágica está disminuida gracias primero al que se puede haber un aumento en el tono del esfínter esofágico inferior, mientras que la motilidad gástrica está aumentada. Por eso es que puede el paciente tener síndrome de dumping, mientras que la parte colorectal no está tan afectada. El movimiento gastrointestinal entre el yeyuno y el hilo en sí está aumentado, pero la válvula ileocecal retrasa los alimentos. Estos alimentos están más en contacto con el hilo terminal, estimula las células L y aumenta la producción de incretinas que van a desencadenar que cada cirugía, como vemos acá en el cuadro, tenga variables de acuerdo a la hormona. La grelina en el bypass gástrico es variable, en la manga gástrica disminuye. Recordemos que nosotros quitamos el fondo gástrico, que es donde más se produce grelina, y en el balón gástrico es variable, y en la manga endoscópica se incrementa. El GLP-1 se incrementa en las cirugías más comunes, en el bypass y en la manga. El péptido YY se incrementa en las dos cirugías bariátricas más comunes y también en la parte endoscópica. La leptina disminuye en los procedimientos bariátricos que hacemos. Todo esto ayuda a esos resultados de la cirugía bariátrica. Otro efecto que tiene la cirugía bariátrica que tenemos que tener en cuenta es la disminución del riesgo de cáncer. En estos estudios, con gran cantidad de pacientes, 22.000 pacientes que fueron a cirugía metabólica versus 66.000 que no lo fueron, se encontró que la incidencia de cáncer de cualquier tipo bajó en un 33%, y la reducción mayor de este tipo de cánceres fueron en los que están asociados a la obesidad: el cáncer de seno, el cáncer endometrial y el cáncer colorectal. Como toda cirugía, no está libre de complicaciones. Las dividimos entre tempranas y tardías. Las tempranas son las fugas, las estenosis, el sangrado, eventos tromboembólicos. Y las tardías, erosión, obstrucción, los cálculos en la vesícula, el síndrome de dumping, la isquemia secundaria muchas veces a hernias internas, megaesófagos o pseudocalasias en pacientes que nos manga, y la muerte. Pero la rata de complicaciones en general es relativamente baja, de 0 a 0.6%, de acuerdo a los estudios que uno vea. La mortalidad es
siempre me gusta comparar la mortalidad en cirugía bariátrica con la cirugía que más comúnmente hacemos en cirugía general, que es la colecistectomía laparoscópica. En este estudio, 3.6 millones de pacientes, 4.707 muertes, para una mortalidad promedio de 0.08%. La colecistectomía laparoscópica tiene una mortalidad del 0.6%, lo que quiere decir que es más peligroso, más riesgo de mortalidad realizar una colecistectomía que cualquiera de las modalidades de cirugía bariátrica. Si lo dividimos en tipo de cirugía, la script tiene 0.05% y el bypass gástrico 0.09%. Si le hacemos ya cirugías, digamos que más avanzadas, como el Swiss duodenal, con unas anastomosis más distales, el riesgo de mortalidad se aumenta un poquito a 0.41%. Los resultados en general de la cirugía bariátrica, este estudio lo divide entre manga y bypass, con básicamente, para no hablar de tantas cifras, la pérdida de peso en un año son muy similares. A los 5 años, 30.8% al primer año, y a los 5 años más o menos el 23%, mientras que la manga 23 a 28% en el primer año, y a los 5 años entre el 18 y el 23%. Llamativamente, la diabetes tipo 2 tiene una remisión muy similar para las dos cirugías, 86% versus 83%, la hipertensión 17 versus 18%, la dislipidemia 38% para el bypass gástrico, 28% para la manga gástrica. La calidad de vida, no hay ningún estudio que diferencie entre la una y la otra, pero es muy significativo los cambios observados en la salud mental y en los cambios físicos que tienen los pacientes sometidos a bypass gástrico o a manga gástrica. La mortalidad, ya la mencioné, es muy bajita, a 30 días de mortalidad 0.15, a 5 años 2.8, lo mismo para la manga, más bajo, 30 días, una mortalidad 0.07, y a los 5 años 1.3 a 2.7. La reoperación en los pacientes, si bien es un poco más alto en el bypass gástrico que en la manga, 22 versus 18 a los 5 años, se explica la reoperación en el bypass gástrico por las hernias internas que les he comentado, y en la manga gástrica por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que en muchas ocasiones no responde al manejo médico y nos toca hacerle conversiones a bypass gástrico, que es la cirugía ideal para el reflujo y la obesidad. ¿Cuántas veces readmisión al hospital? Por las mismas causas que estaba mencionando las reoperaciones, 38% a los 5 años del bypass, 32% a los 5 años de la manga gástrica. El alcohol y desórdenes mentales aumenta un poco para los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica cuando los comparamos con los que no son sometidos a cirugía bariátrica, en un porcentaje de 9.2% a 7.9% a los 5 años de incidencia. Y la rata de suicidio también puede aumentar en los pacientes operados de cirugía bariátrica en intento de suicidio al 3.6 por cada 1.000 personas, y a los 5 años a suicidios, muertes por suicidio, a 3.8 por cada 10.000 personas por año su incidencia. Si bien cuando se compara con los pacientes obesos no operados, sí es mayor, pero no es significativo el cambio entre los pacientes operados y no operados en intentos y suicidios. Entonces empecemos a comparar la cirugía bariátrica y metabólica con los análogos de la GLP-1 y su mortalidad. Entonces este estudio es muy interesante, que compara estas dos en la mortalidad en los pacientes diabéticos. Y en estas gráficas, por acá, se muestra que si el paciente tiene menos de 10 años de diabetes, la curva de mortalidad de los que recibieron solo análogos del GLP-1 fue mucho más alta que los pacientes que recibieron, que fueron sometidos a cirugía bariátrica. En los pacientes con más de 10 años de cirugía bariátrica, de diabetes, perdón, la curva es muy similar, o sea, no hubo una diferencia en la mortalidad entre los pacientes que eran operados, pero que llevaban más de 10 años de diabetes. Y en este mismo estudio, cuando comparan los eventos cardiovasculares adversos, pasa lo mismo. En los menores de 10 años se nota la diferencia de los pacientes que fueron operados con los versus con los que solo recibieron análogos, pero en los pacientes que llevaban
de diabetes más de 10 años, la curva es muy similar, así que no hubo ningún beneficio en la mortalidad en los pacientes que llevan más de 10 años de diabetes y fueron operados. Cuando comparamos la pérdida de peso y los análogos de GLP-1, encontramos básicamente en este estudio, en este metaanálisis, 6 estudios, 332 pacientes. En los estudios randomizados encontraron que una ventaja para la cirugía de la pérdida de peso del 22,68 kilos, el índice de masa corporal en 8,18 kilogramos por metro cuadrado, más para el grupo de cirugías del grupo quirúrgico, y la hemoglobina glicosilada disminuyó en 1,28% más los pacientes que fueron operados. Los estudios observacionales comprueban valores muy similares en beneficio hacia la cirugía metabólica que los análogos. Este estudio es muy importante, es un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura donde concluyen que la cirugía está asociada con mejores resultados a largo término que el tratamiento farmacológico para la obesidad. Que se revisaron 6.719 artículos, 427 pacientes. Todos los estudios que se revisaron fueron randomizados, controlados. 3 tenían seguimiento a 5 años y 2 tenían seguimiento a 10 años. ¿Y qué se encontró a favor de la cirugía bariátrica? Mejor pérdida de peso, mejores valores, disminución del colesterol total, disminución de los triglicéridos, un aumento en los HDL, una disminución en la presión sistólica, una disminución en la presión diastólica, mejoría en el valor de la hemoglobina glicosilada y, como lo mencioné antes, mejor disminución del riesgo cardiovascular para el grupo quirúrgico. Pero así como la cirugía funciona y les hemos dado tan buenos resultados, también puede fallar, y en promedio la cirugía bariátrica tiene una reganancia de peso a los 5 años de aproximadamente el 17%. En varios estudios han mostrado que son similares entre la manga y el bypass, otros se inclinan a que el bypass tiene mayor mantenimiento en la pérdida de peso, pero cuando falla, pues uno podría pensar en la adyuvancia o neoadyuvancia en el manejo de la obesidad. Cuando se revisa este artículo, también publicado este año, hay varios estudios con orlistat, con fenterramina topiramato, con liraglutide, con semaglutide, y otros estudios con múltiples fármacos antiobesidad. Básicamente aquí quiero mostrarles estos con liraglutide, que es lo que tenemos disponible en Latinoamérica. En este estudio compararon pacientes que le hicieron manga gástrica con liraglutide 3 miligramos versus que solamente se le hicieron manga gástrica. ¿A qué pacientes? A los pacientes con índice de masa corporal mayor de 30 que fue sometido a una manga gástrica. Se inició a las 6 semanas después de haberse operado y se estudió por 24 semanas, encontrando que el grupo de liraglutide tenía un porcentaje mayor de pérdida total de peso y un porcentaje mayor de pérdida del exceso de peso mayor que el grupo que no recibió liraglutide. En este, que es un estudio prospectivo donde pacientes que recibieron bypass gástrico o manga y después recibieron 0,25 a 1 miligramo de semaglutide semanal. Pacientes posteriores que tenían una pérdida inadecuada de peso o que habían reganado peso. ¿Cuándo se comenzó ese tratamiento? En promedio a los 64 meses de haber sido operados. Duró el tratamiento 12 meses. Encontró que los pacientes que recibieron semaglutide perdieron más peso, con una P significativa, que los que solamente se hizo manejo convencional con cambios en el estilo de vida. El que recibió el grupo de liraglutide mejoró la pérdida de peso. Y en este otro comparan el liraglutide y el semaglutide en los pacientes operados. Pacientes operados con manga, bypass o banda gástrica, que recibieron liraglutide 3 miligramos al día, y el otro grupo, los que recibieron semaglutide 1 miligramo a la semana. 92 para el grupo de liraglutide, 115 pacientes para el grupo de semaglutide, y eran pacientes postquirúrgicos que tenían reganancia de peso. Que se encontró que los pacientes en el grupo de semaglutide tenían una significativamente mayor pérdida del total de peso que el grupo de liraglutide, en 12% para el semaglutide versus el 8% para el liraglutide.
Necesitamos más estudios, protocolos que nos digan cómo vamos a manejar esta terapia adyuvante o no adyuvante, que nos digan cuándo la vamos a usar, qué tiempo antes, qué pacientes, cuál medicina vamos a utilizar, por cuánto tiempo antes y por cuánto tiempo después, y cuáles pacientes son los que deberíamos elegir o qué parámetros vamos a escoger para decidir si el paciente va a recibir o no adyuvancia o neoadyuvancia en el tratamiento de la obesidad. ¿Cómo escogerlo? Pues el régimen debemos considerar varias cosas: el costo, las coberturas del seguro, los efectos adversos, las contraindicaciones y preferencia individual del paciente, los antecedentes del paciente y sus comorbilidades. Por ejemplo, si un paciente con diabetes, pues se beneficiaría del liraglutide o semaglutide, pero si es un paciente con un desorden depresivo mayor, pues la naltrexona o bupropión sería la elección. Nosotros tenemos en Latinoamérica el liraglutide solamente disponible. Como conclusión a esto, la pregunta sería: ¿la cirugía bariátrica será reemplazada por el manejo médico? Pues probablemente no, por varias razones. Primero, por las contraindicaciones que tienen los medicamentos, por elección del paciente, por la tolerancia a los medicamentos o porque simplemente fallaron en el manejo médico. Entonces no sería reemplazado. Pero también deberíamos decir que, bueno, y falta evaluar que también la cirugía bariátrica sí disminuye, está comprobado la disminución en el riesgo de cáncer. Pero también podríamos decir que probablemente sí la reemplacen. ¿Por qué? Por los avances en los medicamentos, han incrementado la tolerancia, tienen mejores resultados, y hay un dato histórico en donde el manejo médico sí ha reemplazado el manejo quirúrgico. Les traigo dos ejemplos. El omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, disminuyeron, abolieron, podría decirse, la cirugía gástrica por enfermedad benigna. Ya no operamos una úlcera gástrica, ya no operamos, no hacemos piloroplastias, no hacemos vagotomías, porque los inhibidores reemplazaron el tratamiento y ya no lo necesitan. O en el tumor de recto, donde la neoadyuvancia se ha demostrado, o sea, ya se ve que con el manejo de quimio y radioterapia, el paciente con una respuesta completa puede evitarse ir a la cirugía. Por consiguiente, yo pienso que los medicamentos son complementarios a la cirugía, tanto para cuando falla, como también para evaluarlos en una respuesta posterior, sin necesidad de que hayamos llegado a un punto de falla en el manejo, en la pérdida de peso, o usarlos como una ayudancia en los tratamientos que hacemos en pacientes superobesos, que hemos hecho dietas, uso del balón intragástrico previo a la cirugía, podrían ser complementarios como neoadyuvancia para el manejo quirúrgico del paciente obeso. Por último, quiero dejarles las recomendaciones de la Asociación Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica y de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad, en donde ya hemos disminuido las indicaciones para operar a los pacientes, donde vimos que un paciente con índice de masa corporal de 35 a 40 con o sin comorbilidades debería ser candidato a una cirugía bariátrica, y que en los pacientes con 30 a 35 de índice de masa corporal con enfermedad metabólica que no esté respondiendo al manejo médico o sea inefectivo, deberían ser candidatos para la cirugía bariátrica, sobre todo si llevan menos de 10 años de diabetes. Tener en cuenta que dependiendo también de la raza, por ejemplo, en los asiáticos, el índice de masa corporal puede bajar hasta 27.5 para hacer indicación de cirugía bariátrica. Muchísimas gracias, una foto de mi equipo operando. Gracias por la invitación y esperamos la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor Manrique y doctor Forero. Excelentes conferencias. Hay muchas preguntas. Mm, yo sí quisiera empezar primero con el doctor Manrique, porque es una pregunta que la están haciendo frecuentemente. Si hay estudios controlados y aleatorios sobre el efecto a nivel del páncreas relacionado con los análogos de la GLP-1, específicamente con el cáncer de páncreas. Muy buena pregunta. Por el gran uso de estos análogos de GLP-1, uno siempre se hace la pregunta,
el riesgo de cáncer de páncreas. Pero te comento que no existe estudios aleatorizados o ensayos clínicos con respecto a cáncer de páncreas. Lo que existe son los reportes por ahí, pero más que todo eso es relacionado a pancreatitis y que es importante siempre, como uno de los puntos críticos de la historia clínica, es preguntar si hay litiasis vesicular o historia de cólicos vesiculares, que eso también es una condición de no indicar análogos de GLP-1 hasta que se resuelva la condición de la litiasis vesicular. Pero cáncer de páncreas no existe, relación frente a ello con respecto a ensayos clínicos, y la pancreatitis realmente es una condición asociada a esta situación de la litiasis vesicular y realmente también es poco frecuente. Esta pregunta la hizo el doctor Guillermo Latorre, qué pena se me olvidó comentarle, y la pregunta el doctor Abner Aguilar de Perú, y sobre todo la experiencia que tiene sobre la combinación de los análogos del GLP-1 y topiramato y fentermina. Bien, excelente pregunta, porque eso se planteaba de las condiciones. Cuando uno trata a un paciente para bajar de pesos, ve dos cosas, eficacia y seguridad. Entonces, pues yo creo que los análogos de GLP-1 son muy eficaces, pero tienen un mecanismo de acción muy diferente a fentermina y topiramato. Por lo tanto, yo, desde el punto de vista de evidencia, no existe un ensayo clínico de combinación entre análogos de GLP-1 y fentermina topiramato. Lo que tenemos es experiencia. Y la experiencia refiere que sí se pueden usar, se pueden asociar y también hay un efecto aditivo con respecto al control del apetito. Pero como dije en la conferencia, hay que individualizar cada caso porque si yo adiciono más fármacos, tengo más eventos adversos y pues baja la seguridad. Pues eso es muy interesante porque acuérdate que fentermina eleva la adrenalina, las catecolaminas y topiramato tiene un efecto GABA sobre el sistema nervioso central y lo cual le confiere otro tipo de eventos adversos. Por lo tanto, sí se pueden adicionar, pero siempre te plantearé que estoy muy atento a los eventos adversos que se puedan adicionar con las combinaciones y siempre hay un secreto en esto, es titulación de la dosis. Uno tiene que titular los fármacos, los GLP-1 los titula y también fentermina o fentermina topiramato se titulan las dosis para tener menos eventos adversos. Por último, ya para darle paz a la doctora Imperia, hay muchas preguntas que se han dicho y esta es para los dos. ¿Qué esquemas de tratamiento tienen después de la reganancia de peso de la cirugía bariátrica, bien sea bypass, bien sea manga gástrica? GLP-1 o usted, Gelar, que tiene con topiramato y fentermina. Y lo otro decía el doctor Forero, que los estudios que nos mostró, pues comparado con la cirugía bariátrica, probablemente se hicieron con fármacos que no bajaban sino un dígito, no dos dígitos como son los actuales. Entonces quisiera que cada uno me respondiera a las preguntas que han hecho todos los asistentes. Bueno, Sí, doctor perfecto. Germán, si me permite comenzar, ¿qué hacemos con un paciente que es de cirugía bariátrica que ha reganado peso? ¿Cómo lo enfocamos? Pues lo primero, tengo que decirles que el paciente que regana peso habitualmente se pierde de nuestra consulta. Ese paciente no es el que vuelve a la consulta. Desafortunadamente, el que va bien, sí va a todos los controles que tratamos de hacer de seguimiento. El que va a estar ganando peso, por la razón que sea, no regresa. Pero cuando vuelven, intentamos primero buscar una causa anatómica. En el caso del bypass, buscamos que no haya una fístula gastrogástrica que haga que no pierda peso. Un bypass, una manga que cause mucho reflujo, puede hacer que el paciente coma más veces en el día y regane peso. Y lo que hacemos primero es pues endoscopia, radiografía de vías digestivas altas y lo que sí hacemos, y el doctor Duque lo sabe, es rápidamente tratar de mandarlo a endocrinología para que nos ayude con los análogos de GLP-1 a volver a o a mantener la pérdida de peso que ha logrado o a volver a perderla la que ha reganado después de la cirugía. En una de las preguntas tal vez nos decían que cómo saber si el paciente falló en la cirugía bariátrica y básicamente uno lo contempla cuando el paciente no ha logrado perder el 80% del sobrepeso del momento de la cirugía. Solamente agregar dos cosas. Yo tengo muchos pacientes que vienen 1 año, 2 años, 3 años con reganancia de peso y lo que yo siempre les digo, empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. ¿Y cómo empezamos? Una buena historia clínica, manejo multidisciplinario
y la terapia nutricional, que es importante. ¿Por qué reganaste pesos? Porque no aprendiste a comer realmente, tu conducta no mejoró. Entonces tenemos que reingresar al tema y yo me ayudo de la terapia farmacológica, no hay duda, pues elegimos el fármaco que le compete al paciente, porque hay que elegir de acuerdo al fenotipo del paciente. Y en esas condiciones empezamos una nueva etapa que es perder peso. Pero ¿cuál es la ventaja de este paciente? Tiene una bariátrica. ¿Y qué es lo que sucede generalmente? Vuelven a perder peso. Pero ¿qué sucede? Acompañamiento, motivación. Y creo que eso genera dos condiciones, que el paciente se dé cuenta que esto es una enfermedad de por vida, pero vuelven a perder peso. Y que es interesante, no hay duda, cuando tienen una manga gástrica tienen el estómago reducido y vuelven a perder peso. Cuando tienen una derivación vuelven a perder peso. Por eso los clínicos tenemos que entrenarnos en el tiempo, en el manejo posterior de la cirugía bariátrica. Nuestros cirujanos son muy buenos operando, pero ellos no tienen tiempo para hacer seguimiento a estos pacientes, porque ellos son buenos cirujanos. Así como dice la historia cuando hemos sido recientes, ¿no? Cirujano, cirujano, clínico, clínico. Esta es una enfermedad médica. Gracias. Doctora Imperia. Bueno, hay otra pregunta, es eficacia de los GLP-1 pero a largo plazo. ¿Y cuál es el criterio de cuándo suspender o cuándo continuar y de qué manera? Y si hay estudios de ello. El doctor Tony Saba de Venezuela, el doctor Carlos Aristizábal de Colombia y la doctora Carolina Brandao de Panamá. Interesante pregunta porque habla de eficacia. La eficacia depende de cómo los GLP-1, pues más o menos entre el 70%, 60% de los pacientes pueden perder un 15%, pero hay un 20-30% que no responden. Y se llaman los no respondedores. No respondedores por diversos motivos, porque realmente no es el fenotipo ideal, porque realmente tienen otra condición desde el punto de vista clínico, un tiempo de enfermedad, genética, y en estas condiciones, justamente como dicen las guías, hay que esperar unos 3 meses para por lo menos que pierdan 5% de peso corporal para hacer el cambio de tratamiento o adicionar un tratamiento. Pero considero que los GLP-1 son una buena estrategia siempre que se haga esta condición. Historia clínica, manejo nutricional correcto y manejo farmacológico correcto. ¿Cuándo fallan al tratamiento? Cuando se da de frente el fármaco y no se da un adecuado seguimiento nutricional del paciente y de conducta. Y que creo que eso es fundamental para que el medicamento tenga una eficacia de lo mejor y que muchas veces supera hasta lo que dicen los estudios. Te das cuenta que pierden 20%, 25%, porque, oye, el paciente se pone la camiseta y realmente pierden mucho peso. Los no respondedores no hay que dejarlos de lado porque realmente ellos tienen muchas ganas de perder peso y tenemos muchas herramientas farmacológicas hoy día para adicionar y que creo que también la cirugía bariátrica se vuelve una herramienta más, porque si el paciente no puede perder con análogos GLP-1 con terapia combinada, viene la siguiente grada, que es la cirugía bariátrica como una otra estrategia para que el paciente pueda perder peso. Por eso yo soy un aliado de la cirugía bariátrica. Y eso creo que es muy importante y que el doctor Forero no me dejará mentir, que pues hay muchos pacientes que pues no pueden perder peso con terapia médica. Y es correcto, y usted ha dicho la palabra clave, es el seguimiento y el cambio del paciente. Ni la cirugía ni el tratamiento médico creo que son el único. Si el paciente no pone de su parte, seguramente no va a tener los resultados que todos queremos. ¿Cuál es la opinión de la banda gástrica? El doctor Francisco Herrera de Perú pregunta, ¿cuál es su opinión respecto el éxito a largo plazo comparado con las otras técnicas? No, la banda gástrica en realidad es un procedimiento que cada vez vemos menos. La experiencia que nosotros tenemos en mi grupo con banda gástrica es retirar la banda gástrica y convertir la banda gástrica a otro tipo de cirugía. A veces lo podemos hacer en el mismo procedimiento, a veces solamente retiramos la banda y en el siguiente tiempo convertimos esa banda a manga o a bypass. ¿Cuál es el problema que tuvo? Primero, los resultados no fueron buenos y segundo, las complicaciones que teníamos al introducirse la banda con el tiempo dentro del estómago. Algunas veces las hemos dejado ahí porque es imposible quitarlas, es más daño el que hacemos, pero la experiencia que estamos teniendo los cirujanos que hacemos ahora, cirugía bariátrica, es retirar bandas y convertir a otro tipo de cirugía. Y respecto al balón gástrico, tanto en adultos como en adolescentes, la doctora Luz Rondón. Bueno, en el balón gástrico en adolescentes, pues tiene una gran utilidad cuando un paciente no quiere ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Y en adultos, básicamente lo estamos utilizando en pacientes súper obesos, donde preparatoriamente para la cirugía colocamos el balón intragástrico, pacientes con índice de masa corporal mayor de 50, hablando de 200, 250 kilos, le colocamos el balón intragástrico,
6 meses de terapia con el balón, retiramos el balón y en la siguiente semana, después de retirar el balón, le hacemos el procedimiento. Nos ayuda más como neoadyuvante para el procedimiento, para que la cirugía sea más segura. Y sus experiencias en niños y adolescentes obesos entre los medicamentos y la cirugía bariátrica de la doctora Carmen Rojas de Venezuela. Experiencia en adolescentes y niños. Bueno, para hablar de la cirugía bariátrica en adolescentes, en Colombia está autorizada la cirugía desde los 15 años hasta los 75 y la experiencia que tenemos es que en mi grupo hemos operado muchos adolescentes, es hacerles manga gástrica. Tratamos de no hacer una cirugía mixta, una cirugía mal absortiva, sino solamente una cirugía restrictiva, por lo que lleva tantos años de multivitaminas y cosas de estas. Los medicamentos, no sé, el doctor Manrique, cómo los maneje. Bueno, un comentario que es muy importante ahí. Autorizados para después de los 12 años, análogos de GLP-1, semaglutida, liraglutida y fentermina topiramato. Fentermina sola mayor de 16 años y creo que es muy importante ver que todos estos fármacos necesitan acompañamiento desde el punto de vista conductual y creo que es el acompañamiento familiar, porque dar un fármaco de estos tipos a un niño de años o 13 años, pues hay cambios que son importantes desde el punto de vista de la conducta de estos muchachos. Entonces, necesitamos de psicólogo, necesitamos también de la nutrióloga y un acompañamiento familiar que es pleno durante todo el control de los años progresivos. Y recuerda que en Perú tenemos obesidad no tan severa como pues en Estados Unidos. Los niños adolescentes en Estados Unidos IMC 35 o 40 percentiles por encima de 95. Acá percentiles 75-90, pero eso es lo que nos espera en los próximos años si no tenemos alguna condición desde el punto de vista de salud pública para el control de la enfermedad de obesidad en edades tempranas. Bueno, La sí. empagliflozina como único medicamento para disminuir peso corporal. Doctor Fabián Trujillo de Colombia. ¿Cuál era la pregunta? La empagliflozina. Empagliflozina no tiene indicación, GLP-2. es una indicación off-label. Su impacto en perder peso es 2, 3, 4, 5% dependiendo del paciente. Y hemos visto que los pacientes pierden peso con CGLT2, sí es cierto, pero no es una indicación. Hay unos estudios por ahí entre fentermina y CGLT2, son unas combinaciones que todavía, pues yo le digo, son muy experimentales porque no son para perder peso, pero considero que si tengo un diabético tipo 2 que no quiero ganar peso, es una buena indicación dar un CGLT2 para que estos pacientes controlen la glicemia, tengan beneficio cardiovascular y también no ganen peso. Yo creo que es interesante ver la indicación tal cual de empagliflozina. Bueno, a nombre de FELAEN, agradecemos a nuestros conferencistas, doctor Manrique, doctor Forero, por supuesto a todos los que se conectaron, sobre todo un sábado, y sus interesantes preguntas, y los dejo con la doctora Imperia ya para el cierre de despedida. Los invitamos a nuestro siguiente webinar para el 26 de octubre con el tema Nuevas terapéuticas en acromegalia, a cargo de la doctora Mayea Gil desde Argentina, coordinado por el doctor Miguel Vázquez desde Bolivia y la doctora Danilovich desde Argentina. Excelente fin de semana para todos y los volvemos a invitar y muchas gracias por su atención. Y gracias a los conferencistas que fue excelente. A ustedes, gracias. Encantado, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.